Gloria a Dios, mis hermanos. Amén. Qué bonito es alabarle al Señor como siempre. Amén. Ya no hace falta la presencia de los otros hermanos, pero bueno, Dios sabe qué tiempo y cuándo. Seguimos nuestros estudios. La semana pasada tuvimos un estudio bonito. Pedro. ¿Se acuerda? Pedro. Pedro, el desobediente. El desobediente. En su propio razonamiento. En su propio razonamiento. Hicimos esa pausa porque tiene mucho que ver con lo que hemos venido estudiando, ¿no? Lo que estudiamos en el libro de Romanos. Haciendo un resumen, vimos en los primeros capítulos la presentación de Pablo, cómo él se presenta como apóstol, no como los apóstoles modernos, como apóstol de Cristo, confirmado por Cristo mismo. Y luego vimos que en la segunda vez que vimos el capítulo 16 y 17, que vimos que el evangelio es por la fe, ¿verdad? Y que somos justificados por la fe. Amén. Y nada nos puede quitar de ese pensamiento. Y ahí entonces comienza Pablo a hablar de lo que es la culpabilidad del hombre, ¿se acuerdan? En la otra parte del capítulo 1 que vimos, la culpabilidad del hombre, que el hombre no tiene excusa delante de Dios, el hombre es malvado por naturaleza y la ira de Dios está sobre él. ¿Se acuerdan que vimos eso? Vamos a dar un pequeño resumen sobre ese capítulo. ¿De la culpabilidad? No, de todo lo que hemos visto hasta ahora. En la primera parte, como vimos en el estudio, en el capítulo 1 del 18 al 32, Pablo describe el estado de la condenación en que se encuentra el hombre gentil. Después de haber conocido a Dios, la humanidad rechazó ese conocimiento y se entregó a prácticas repudiables de idolatría y de toda clase de inmoralidades, como vimos, ¿no? En la segunda parte de la lección, en el 1 vimos, Pablo presenta la situación del judío religioso. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos la última clase de Romanos, que presentaba que como que el judío, por ser judío, se sentía mayor, pero Pablo presenta, no, si los gentiles, ¿se acuerdan lo que hablamos? Les decía, si los gentiles no teniendo la ley, hacen lo que la ley manda, entonces ellos son ley. Ellos son ley para Dios. Mientras que ustedes tienen la ley, recibieron la ley y la promesa, pero no hacen lo que la ley manda, entonces lo que ustedes profesan es vano. Entonces aquellos de verdad son los verdaderamente judíos, y al final, ¿se acuerdan? Eso fue lo que vimos al final. Pablo concluye enseñando eso, que el verdadero judío no es aquel que conoce la letra de la ley y que ha pasado por el rito de la circuncisión. El judío verdadero es aquel que ha puesto su fe en el Mesías y por lo tanto ha nacido de nuevo. El judío nominal, al igual que el religioso moderno, se gloría en sus propias obras. Pero el judío completo, al igual que el cristiano genuino, da siempre la gloria a Dios, porque reconoce que solo la gracia de Dios pudo sacarlo de esa condenación y esa miseria. Y ahí quedamos para empezar a estudiar el capítulo 3. Quedamos en el capítulo 3. Sí, capítulo 3. Vamos, no sé si la hermana Elba está preparada para leernos el capítulo 3. Romano 3. Romano 3. Romano 3. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1. Léalo desde el 1 hasta que culmine el 3. Vamos a repasarlo todo. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romano 3 y el 1. ¿Qué pues tiene más el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios le ha sido confiada. Amén. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. En ninguna manera. Antes bien, sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Y si nuestra iniquidad te encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera de otra suerte. ¿Cómo juzgará Dios al mundo? Pero si la verdad de Dios por mi mentira creció a gloria suya, porque aún soy yo juzgado como pecador. Mire esa preguntita. Amén. Oiga eso. Ya vamos a estudiar eso. Exacto.
¿Y por qué no decir, como somos blasfemados, y como algunos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa? ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. ¿Es cierto? Como está escrito, no hay justo, pero ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a unos fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde puede estar la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, más por las obras de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Luego deshacemos la ley por la fe. En ninguna manera. Antes establecemos la ley. Amén. ¿Está claro? Gloria a Dios. Alabanza. Oremos. Señor Padre Santo, darnos iluminación Así es, Señor. para entender tu palabra, Señor, y entender tus propósitos. Así es. Que no pensemos, como dice Pablo, como hombres, Ujú. sino ayúdanos a pensar como tú, Señor. Así es. Tú eres el que abre el entendimiento, Señor. Así es, alabanza. Así que te lo pedimos, Padre. En el Señor, nombre de en el Jesús. nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, ahí recorrimos un buen lapso, todo el capítulo 4. Yo quería estructurarlo, pero dije, no, vamos a estudiarlo porque sí todo está basando ahí, ¿verdad? Comenzamos en el versículo 1, ¿no? El capítulo 3, perdón, del versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues? Dice. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Entonces aquí viene hablando de algo, ¿no? Porque comienza el capítulo diciendo una pregunta. Aquí pasa un poquito lo que, como hicieron las Biblias. Recuerden que Pablo cuando escribió, no escribió, capítulo 1, capítulo 2, no, él escribió una carta. O sea, no podríamos comenzar un libro que un libro comience diciendo, ¿qué ventaja tiene pues? ¿Sabes? Comienza con una pregunta tan rápido y ¿qué ventaja de qué? ¿De qué estás hablando? Pues de lo que vine hablando antes, lo que estudiamos en la clase pasada de Romanos, ¿verdad? Viene hablando lo mismo que los judíos y la ley. Recuerden que decía en la otra, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre ustedes por causa de los gentiles, le decía Pablo en el capítulo anterior. Y le venía diciendo que los gentiles sí hacen lo que ustedes no deben hacer, lo que ustedes no hacen, y ustedes tienen la ley y no la hacen, más ellos sí la hacen, y hablaba todas estas cosas. Entonces aquí
Pablo comienza con unas preguntas, unas clases de preguntas, pero esas clases de preguntas vienen, yo me imagino, porque en ese tiempo, y yo digo que ahora mismo también pasaría, de que a Pablo le preguntaban esas cosas. Bueno, entonces, ahora los gentiles, había como cierto celo de los judíos, ahora los gentiles son herederos de Dios y ahora sí pueden pertenecer al pueblo de Dios, pero ¿y qué hay de nosotros? Decían los judíos, ¿qué hay de nosotros? Que nosotros somos los de la circuncisión, venimos del pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo que tiene todas las promesas, el pueblo de los patriarcas, tantas cosas, ¿no? Que ellos tienen en mente, pensando que son el pueblo escogido de Dios, y ahora pasa con los gentiles. Entonces, ahora viene Pablo a aclararles eso, y se los escribe en manera de preguntas y respuestas, como si Pablo estuviera él mismo haciendo la pregunta y él mismo respondiendo esas dudas que probablemente él que había escuchado que hay entre las multitudes. ¿Por qué? Pues sabemos que en ese tiempo había un grupo de judaizantes. En ese tiempo no, nada más, ahorita también. ¿Qué hace este grupo de judaizantes? Lo mismo que vemos hoy en día. Volvamos a las raíces hebreas. No, es que usted tiene que casi que circuncidar, tiene que seguir las raíces hebreas, tiene que decir Shalom, tiene que hacer estas fiestas de Israel, tenemos que entrar al pueblo de Israel y un montón de cosas más. Cuando ya años anteriores los apóstoles vienen peleando contra eso, peleando contra los judaizantes, de que ya Cristo nos liberó por medio de la fe y que no hay obra que nosotros podamos hacer. Amén. Y comienza diciendo eso, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Esa es la primera pregunta, porque esa es la incógnita del judío. O sea, si nosotros venimos, se nos entregó la palabra, se nos entregaron tantas cosas, entonces, ¿qué ventaja tiene haber sido judío? Si ahora viene Dios, y entonces ahora acata a los gentiles, a los que no son del pueblo judío, y entonces, ¿qué ventaja tuvo? Y ahí vienen las preguntas, ¿no? Entonces dice... perdón, me fui a la enseñanza pasada. Ahí está. No es que no haya ventaja en el judío, sino que la desobediencia del pueblo judío invalida esa ventaja. Gracias a su desobediencia, como dice la palabra, gracias al pecado abundó la gracia, ¿no? Gracias a ese pecado abundó la gracia para todos y se creció, ¿no? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿Cuál es entonces la preeminencia del judío? Pablo parece anticipar esa pregunta de parte de algún interlocutor judío que pudo haber escuchado lo que Pablo venía diciendo en los versículos anteriores. O sea, Pablo está contrarrestando lo que ya a lo mejor él escribió antes, que puede un judío preguntarse, ok, ¿ahora qué ventaja tiene el judío? Que ahora la fe, son justificados por medio de la fe y ya le está dando el Espíritu Santo y ahora no es pueblo de Dios un solo pueblo, sino que el mundo entero que tenga fe en Jesucristo es pueblo de Dios. Y ahí es donde entra en esa incógnita. Y viene y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o que aprovecha la circuncisión? O sea, refiriéndose al pueblo judío. Mucho, responde Pablo, en todas maneras. Primero, ciertamente, en que les ha sido confiada la palabra de Dios. Aquí habla primero mucho en cierta manera. Capítulo 2, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que se les ha confiado la palabra de Dios. O sea, lo primero que Pablo dice es que sí aprovecha. No es que ha sido... qué mal, que el pueblo judío ya no está, rechazó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué aprovechó todo eso? No, es mucho lo que aprovechó, porque a través de ellos vino la palabra de Dios. Nosotros hoy en día somos cristianos, pero sabemos que estudiamos el Antiguo Testamento y todo eso fue dado ¿a quién? Al pueblo judío. O sea, la palabra se le fue confiada a ellos, o sea, que aprovecha de mucho. Ese es el argumento de Pablo. Y dice... las ventajas y el beneficio del judío son muchas y muy variadas. Pablo, sin embargo, se centra en el gran privilegio de haber sido el pueblo a través del cual Dios dio su revelación escrita. O sea, qué privilegio, ¿no? Dice Pablo, aprovecha mucho. El pueblo judío fue al pueblo al que le dio Dios la revelación primero, no se la dio a los gentiles.
la dio a través de los profetas judíos, la dio a través del pueblo de ellos. Entonces sí, de alguna manera sí, dice Pablo, ¿no? De todas maneras. Y luego dice en el versículo 3, quedamos en el 2, ¿no? Pues de muchas maneras, eso es lo que argumenta Pablo. Y luego en el 3 dice, pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Otra pregunta. Viene Pablo está haciendo una pregunta. La primera, ¿cuál fue? ¿Qué ventaja tiene pues ser judío? Esa es la primera pregunta. ¿Qué ventaja tiene pues el ser judío? Y le dice, muchas, de muchas maneras. Y ahora pongámonos que hay otra persona ahí preguntando y pregunta, pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos. O sea, ¿qué ventaja tuvo ser judío si dentro del pueblo judío, dentro del pueblo escogido de Dios, han habido incrédulos? No creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Esa es la segunda pregunta que se hace. Y él dice, ok, en el versículo 3 dice, pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, esa es otra pregunta. ¿Qué si algunos fueron incrédulos? Pero entonces, ¿será que por su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Por qué la fidelidad de Dios? Dice ahí el interlocutor judío. Él dice porque se fue confiada la palabra, las promesas. ¿Acaso falló la promesa? Si la promesa de Dios era con el pueblo judío y ahora hay incredulidad en el pueblo judío. Entonces, ¿falló Dios? Esa es la pregunta que hace, la tercera pregunta que hace. ¿Es nula su fidelidad? Y entonces fíjense que aquí no solo Pablo está argumentando lo que le dice, lo que ha escuchado que le dicen los judíos dicen, oye, pero se corre el rumor, ok, ya somos, ahora creemos en Jesucristo, pero ¿y nuestro pueblo? Y entonces, ¿será que las promesas fallaron? Las promesas hacia los judíos fallaron porque ahora está con el pueblo gentil y ahora todo el que quiere pertenece al pueblo de Dios. ¿Y qué hay de las promesas? Entonces vamos a ver qué responde, ¿no? En ese versículo 3, la respuesta de incredulidad no invalida la fidelidad de Dios. Las promesas en sus palabras, Él las mantiene. Y ahora vamos a ver más adelante por qué mantiene Dios esas promesas aún. O sea, el argumento de los judíos es este, ok, a nosotros nos dio promesa de que somos el pueblo escogido de Dios, que nada nos apartará de Él, de que prevaleceremos sea lo que sea. Y de repente nos conseguimos con judíos que son incrédulos, no creyeron en nuestro Señor Jesucristo y aún no creen. Entonces, ya va Pablo. Entonces, Dios como que se equivocó. Dio una promesa que realmente no se cumplió, porque todos los judíos no creyeron. Ese es el argumento que hay aquí, ese es el argumento que está trabajando Pablo aquí. Pero Pablo está dando la respuesta, inspirado por el Espíritu Santo. En el versículo, estamos en el versículo 3, dice, pues ¿qué si alguno de ellos no han creído? El apóstol formula una pregunta dando por sentado la realidad de la cuestión. Pablo sabía que muchos de sus compatriotas eran incrédulos. Obsérvese que el verbo episasteisen es el aoristo indicativo de voz activa. ¿Qué significa ser incrédulo? Rehusar creer. O sea, muchos de ellos rehusaron creer. Este vocablo comporta la idea de infidelidad. Entonces la pregunta, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? La fidelidad es un atributo de Dios. Nosotros sabemos que la fidelidad es un atributo de Dios y no puede ser quitado. Y entonces ese argumento quitaría la fidelidad de Dios. O trataría de quitar ese atributo de Dios. Esa pregunta es un rotundo no. La forma verbal habrá hecho nula. Esta es una posición enfática al final de la oración. Dicho verbo significa hacer indicativo, invalidar. O sea, la fidelidad de Dios está plenamente confiada a través de toda su palabra. Pablo la respuesta que da es un absoluto no. Y la da en el versículo 4, que lo vamos a ver ahora. Dice, de ninguna manera,
Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y vengas cuando fueres juzgado. O sea, Pablo dice, no, la fidelidad de Dios no puede ser burlada, no puede ser quitada, porque es un atributo de Dios. Entonces, ahí como que le crea más conflicto al judío, porque dice, ok, pero si nos prometió algo y a la final no sucedió, y ahora nos dicen que no pudo ser burlada, ajá, entonces ¿qué? Nos preguntábamos, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué pasó? ¿Qué pasa ahí, no? Y la respuesta viene más adelante. Entonces él dice que de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. O sea, ya leímos cómo es el hombre mentiroso. Y la fidelidad de Dios no se puede regular, no es como el hombre. Dios cuando dice algo lo cumple de alguna otra manera, pero lo que pasa es que ellos veían en un entorno de ellos nada más. Ellos se veían como pueblo de Dios, ellos nada más aún. En el día de hoy se ven como pueblo de Dios, ellos nada más. Entonces, no ven como lógicas estas cosas, no ven como lógicos estos argumentos. ¿En qué se cumplió la fidelidad de Dios si no todos creímos? Y ya no es, como dice anteriormente en los versículos, ya no es judío, lo que usted leyó, el que es de la circuncisión, sino es el judío el que hace, el que se fue circuncidado su carne, su corazón. Entonces, ellos tienen un conflicto con eso, y eso es lo que está tratando de tratar Pablo. Dice, antes bien sea veraz, la forma verbal sea, ok, vimos, y entonces dice como está escrito. Ahí dice, para que sea justificado en sus palabras, juntamente como está escrito, es el tiempo de perfecto, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pablo cita lo que dice el Salmo 51:4. Quiero que lo leamos. Si alguien me lo puede leer. Cuatro. Amén. Contra ti, Amén, ese. cuatro. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén, amén. Ahí vemos que donde David confiesa su pecado y reconoce la santidad de Dios, él reconoce la santidad de Dios. La palabra de Dios declara que Dios es justo y santo, mientras que el hombre es injusto y pecador. Cuando el hombre reconoce la santidad de Dios y su propia pecaminosidad, está abriéndose para recibir el perdón divino. Solo Dios puede declarar justo al pecador, Él puede darle la victoria sobre el juicio. O sea que aquí Pablo está reconociendo eso. Está diciendo que primero que la fidelidad de Dios no puede ser burlada, no puede ser dañada, y que el que es mentiroso y es injusto es nosotros mismos, el pecador, es el pecador. Y aquí muestra como David se arrepintió. Entonces vemos que ok, en el 3.5, vamos al 5, ¿no? El 5 dice, y si nuestra justicia, aquí viene otra pregunta, y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y luego ahí, algunas Biblias lo dicen, hablo como hombre, ¿cierto? Ok, Pablo está reconociendo al final, cuando dice hablo como hombre, es que está hablando como el ser humano, el que no está en el espíritu. Pablo está poniendo aquí una pregunta que dice, ¿y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, qué diremos? ¿Será injusto Dios en su castigo? O sea, es el argumento que hoy muchos usan. Ok, yo soy malo, yo hago maldades, pero ¿por qué Dios me va a castigar mi mal si a través de mi mal es que se crea la misericordia? O sea, ese es el argumento. ¿Cómo puede haber amor? ¿Cómo puede haber perdón si alguien no te comete algo? ¿Verdad? Entonces el argumento que ellos tienen es, para que Dios pueda perdonar, tiene que abundar el pecado, para que la gracia abunde.
Porque si nadie pecara, ¿a quién va a perdonar? A nadie, ¿verdad? Entonces, el que habla como hombre que dice, ah, bueno, pero entonces Dios sería injusto en juzgarme. ¿Por qué sería injusto en juzgarme? Ah, hermana, que se ríe. No, oyendo eso que... Sería injusto en juzgarme Ajá, porque, o sea, Dios, tú me hiciste así, sí. tú me hiciste pecador, y entonces tú me hiciste pecador y yo peco para que la gracia abunde. Y entonces, ¿por qué Dios me va a castigar si yo estoy haciendo la voluntad de Él? O sea, prácticamente eso es lo que quiere decir, ¿no? Yo estoy haciendo lo que Dios me hizo hacer para que la gracia abundara. Entonces, Él me va a juzgar por algo que Él me hizo indirectamente hacer. Hablo como hombre, dice Pablo. Sí, Hablo ahí como está hombre. hablando como humano. Estoy hablando como humano. Él está diciendo, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, o sea, para que resalte la justicia de Dios, tiene que haber una injusticia humana. Un juez en una corte no va a hacer justicia si no hubo una injusticia. Entonces imagínense el preso diciéndole al juez, bueno juez, gracias a mí tú tienes trabajo, porque yo robé, tú puedes venir a juzgarme. Es prácticamente el argumento que pone Pablo aquí, argumento de hombre. Dios, ¿por qué tú me vas a juzgar si a través de mi pecado tú haces justicia? ¿Por qué tú me vas a tirar a mí? ¿Por qué me vas a condenar al infierno cuando a través de mi maldad tú resaltas en hacer el bien? ¿Me entiendes? Es un contraste que está haciendo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Le dice, esa es la pregunta, ¿no? Que dice como hombre. Y luego que responde en el versículo 6. De ninguna manera. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Así de simple. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Ahora, lo que tiene en la mente el ser humano es que, bueno, pero es que yo soy bueno y a mí me tiene que juzgar Dios por las cosas buenas que yo haga. Pero sabemos nosotros, los cristianos, que Dios no nos va a juzgar por obras, sino nos va a juzgar por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que eso es lo que viene hablando Pablo, ¿no? Entonces, esa primera pregunta, si la injusticia de las personas es motivo para que la justicia de Dios actúe, ¿no hace eso que Dios sea injusto cuando ejerce su ira sobre la humanidad? La injusticia de la humanidad. Muchos dicen que si Dios permitió el mal, ¿por qué debe juzgarme? O sea, muchos utilizan ese argumento, si Dios permite el mal, entonces ¿por qué me juzga? O sea, Dios permite el mal para que pueda haber el perdón, pero entonces ¿por qué me juzga por hacer el mal? Pero hay una cosa que no se escapa del ser humano. Dios es soberano, pero dentro de su soberanía, dentro de que Él maneja todo, hay una responsabilidad del ser humano. Y el pecado es responsabilidad del ser humano. Él nunca jala a la gente a pecar. Dios no hizo al ser humano para que, peca. No. Él en esa parte sí lo deja, bueno, fue libre Adán, pero en esa parte el ser humano está esclavizado al pecado. Y fue lo que veníamos viendo en los argumentos pasados de Pablo. El hombre es injusto, que el hombre hace tal cosa, que el hombre está esto y por eso la ira de Dios está sobre él. El argumento del judío es porque la ira de Dios está sobre él si él lo hizo así. Sí, yo he escuchado a muchas personas, bueno Señor, pero ¿por qué tú me hiciste así? Hermano, pero el problema es, ahí digo, esto el mundo no lo lee, no lo entiende. El mundo no entiende porque no lee. Por eso Pablo lo dice, hablo como... Exacto, hablo como humano. Pero si ya los que sabemos, o los que leemos, ahí nos da Dios la carta, donde dice que es lo que no debemos hacer. Exactamente. Para que no seamos juzgados ese día. Y somos juzgados, no aparecemos como pecadores, porque ya tuvimos una relación con el Señor, reconocimos al Señor como nuestro Señor, y todos nuestros pecados son limpios. Pero hay una carta en Gálatas que habla las cosas que debemos de hacer y las que no debemos hacer. Entonces, ¿qué excusa va a poner el hombre que no? Bueno, ya usted. Yo no sabía porque yo no veía, porque yo. Nadie te mandó a jugar yo. Era que vieras, leyeras. Pero
no les gusta leer, no se van a enterar lo que Dios dice que quiere que hagan. Entonces están condenando a ellos, dicen, pero Señor, tú me hiciste así, a mí me gusta así porque y que, justificando tonteras, que Dios no le va a justificar por eso. Porque ahí mismo, usted ve esas preguntas que hace entre Pablo y él mismo contesta, y él, ¿por qué? Porque hay eso. Porque él ve que el ser humano Exacto. pregunta eso. Él sabe que el ser humano pregunta. Entonces la otra, en el versículo 7, Ujú. continúa Pablo haciendo la manera de la pregunta. O sea, versículo 6 y 7, es casi la misma pregunta. En el 6 dice, en ninguna manera, de otro modo, como jugará Dios al mundo. Y en el versículo 7 vuelve otra pregunta. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Ven el argumento? Sí, ¿ven el argumento? Tremendo argumento. Pero si por mi mentira Ajá. la verdad de Dios, o sea, gracias a mi mentira es que Dios puede resaltar su verdad. Eso es lo que argumenta el supuesto ahí. Ujú. O sea, Dios es injusto, entonces quiere decir eso, pero Pablo da por hecho que Dios hará juicio a la injusticia y que su juicio será justo. Exacto. Exacto, su juicio es justo, Justísimo. es justísimo, no hay excusa para el hombre. Ujú. Pero aquí está tratando Pablo con esa gente que busca excusas. Estamos en el versículo 7, ¿verdad? Ujú. Que dice, Esa misma que usted acaba de leer, decir, el mismo que acabo de decir. explicó. Pablo prosigue utilizando los argumentos propios del razonamiento humano, evidentemente. El apóstol estaba bien informado de lo que los hombres en su día pensaban acerca de Dios, la vida y la muerte, y el pecado y el moral. Pero si mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria. El argumento de hombre es que si su mentira es un instrumento por el cual la verdad de Dios ha crecido y abundado, la gloria de Dios se ha manifestado. De modo que, según el hombre, él no debe ser juzgado como pecador. Si lo que ha hecho contribuyó a la manifestación de la gloria de Dios. Pablo refuta dicho argumento. La gloria de Dios no se manifiesta a causa del pecado, sino a pesar de. Vean la respuesta. La gloria de Dios no se manifiesta a causa del pecado. No es que Dios, necesita que el hombre peque para él mostrar su gloria. No. La gloria de Dios se manifiesta a causa y a pesar del pecado. A pesar, no a causa del pecado, a pesar. O sea, no él necesita que el hombre peque para mostrar su gloria. Claro. Dios es Dios. Él es glorioso, maravilloso. Él no necesita. El argumento del hombre es queda tonto delante de Dios. Queda totalmente excluido delante de Dios. Porque Dios no necesita al hombre para mostrar algo. Si Dios quiere, lo hace ya. Con él y sin él es Dios. Exactamente. Ahí por ahí vi un día un pastor que dijo que Dios nos necesita. Santo. Y es una palabra que muchas veces veo que la repiten por ahí, que Dios nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Exactamente. Es todo lo No nos contrario. necesita, Dios es soberano. Totalmente. Él no necesita nada. O sea, ¿Cómo Él hizo la tierra? ¿Cómo hizo el mundo? ¿Con su palabra? Todo es otro. Todo a base de su palabra, todo. Él quiere, hace. Y Jesús nos enseñó esos atributos cuando estuvo aquí en la tierra. ¿No? Imagínense cuando estaba en la barca durmiendo y calmó la tempestad, solo con su palabra. ¿No? Solo con su palabra revivió un muerto. O sea, y nosotros vamos a ponernos por encima de eso. No, absolutamente no. Lo que pasó con Job. ¿Qué fue la respuesta siempre que lo repetimos que le dio Job? ¿Dónde estabas tú Cuando se formó los huesos dentro del vientre de la mujer. ¿Dónde estabas tú? O sea, Estaba el día que dice, no hombre. y ese es el argumento. El hombre cree que va a justificarse delante de Dios diciendo todas estas cosas. Y Dios no necesita al hombre. No necesita que el hombre peque para él mostrar su misericordia. De alguna manera la muestra. Y ya. Porque es Dios. Entonces esa última enseñanza estuvo buena. A pesar del pecado, Dios muestra su misericordia. Estamos en el versículo 7, ¿no? Sí. Ajá. Bueno. Y luego prosigue. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia
y como algunos cuya condenación es justa, afirmamos que nosotros decimos, háganse males para que vengan Sigue bienes. la misma O sea, sigue el mismo argumento del ser humano. Exacto. Entonces háganse males para que sigan viendo bienes. O sea, ven el argumento. El argumento del hombre, bueno, pero si Dios a través de los males es que muestra su misericordia y a través de los males, entonces prácticamente Dios necesita de los, por decirte, de los ladrones para mostrar misericordia a los que fueron robados. O necesita de los asesinos para mostrar misericordia a los familiares de los que asesinaron. No, absolutamente no, porque Dios podría mostrar misericordia, puede mostrar misericordia a pesar de, no necesita que el hombre haga algo para mostrar algo. Y eso no invalida la culpabilidad del hombre. Usted no se puede justificar con eso. Decía, ay Dios, bueno, yo robé, pero gracias a que yo robé, tú hiciste algo bueno. No, para nada. El argumento del hombre queda por fuera. Y eso es lo que está trabajando Pablo aquí. Entonces aquí empezamos en el versículo 9. ¿Qué pues? Dice en el 9. ¿Nosotros mejores que ellos? Nosotros se refiere a los judíos, ¿no? Porque está tratando con ese argumento. Recuerden que el primer argumento fue que habló de qué sirve la circuncisión. Que como que un judío preguntaba, ¿de qué nos sirvió entonces eso? Y Pablo viene hablando todo esto que venimos hablando, pero ahora cae otra vez y dice, ¿qué pues? Le está respondiendo los judíos. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos? Porque la palabra fue confiada a nosotros, porque tenemos la promesa, y ahí mismo la respuesta, ¿verdad? En ninguna, vuelve otra vez. Es siempre lo mismo. Siempre lo mismo. En ninguna manera, dice en el versículo. Evidentemente algunos malentendían el pasaje, ¿no? Claro. Pablo regresa a su estilo, le formula la pregunta y dice que pues, es decir, ¿cuál es la conclusión? ¿Somos nosotros mejores que ellos? El texto griego dice, somos nosotros mejores. Entonces, la respuesta de Pablo es, en ninguna manera. No es la misma utilizada que la que utilizó en el 4. Esta vez Pablo utiliza una palabra más fuerte. O sea, es como que en ninguna manera, nada, en absolutamente no somos mejores que ellos. Quitémonos, o sea, Pablo lo que le quiere decir a los judíos, quitémonos la idea de que ustedes, por tener la promesa, ya son los santos del mundo. No, en ninguna manera le dice. Y ahí empieza a decirle, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Está claro. Todos están bajo pecado. O sea, ya lo hemos acusado todos, entonces no se la tiren de los somos judíos. Porque es que pasaba eso en ese tiempo. Y más en esta iglesia en No, ¿y Roma. lo creen? ¿Creen que todo Israel va en el rapto? Entonces, ¿qué pasa? Hasta el día de hoy, claro, creen eso. Ellos son el pueblo aún de Dios, aún rechazando a Jesucristo. Exacto. Entonces le dice, pues no somos mejores que ellos. ¿Y qué pasaba? Porque Pablo le escribió a los romanos. Recuerden en los primeros capítulos que hablamos de esto, del contexto histórico, que Pablo está enviando una carta a Roma, una iglesia que ningún apóstol ha ido aún. Ellos estaban fundamentados, se cree, por algunos judíos que estuvieron en Pentecostés, creyeron en el Evangelio, fueron a predicar a Roma y se creó una iglesia en Roma, pero no entienden estas verdades. Probablemente allá, quienes estaban pastoreando, probablemente judíos convertidos al cristianismo, a su manera. Entonces, ¿qué pasaba? Me imagino el pueblo judío. Nosotros somos los judíos. Ustedes son los recién llegados, los gentiles. Ustedes no son judíos. Santos. En otro nivel. En otro nivel, ¿verdad? Entonces Pablo se tiene que mandarle esto. Claro. Y dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? No, papadito, en ninguna manera. Usted también es pecador. Usted también es pecador. Y si usted no hubiera aceptado a nuestro Señor Jesucristo, estuviera en la misma condición que ellos. Entonces, ahí empieza en el versículo 10 a dar escritura. Pablo habla por qué. Pablo empieza a decir por qué. Y ahí empieza a hablar
los versículos siguientes, desde el 10 al 18, son algunos salmos. Por eso lo dice, como está escrito. Dice en el 10, no hay justo, ni aún uno. No, o sea, no, ustedes judíos, no hay ningún justo, ni en el mundo había ningún justo. No se crean que ustedes por ser judíos son justos. No hay quien entienda. No hay quien entienda. Y esta palabra no hay quien entienda es dura. Porque es que el problema es que ellos eran los entendidos. Ellos eran los que le tenían la revelación de Dios. Y hoy en día muchos se creen así. Muchos creen que están, oh, yo soy el entendido, que no sé qué. Y están equivocados. La palabra dice que no hay quien entienda y que quien dio el entendimiento fue ¿quién? Dios, a través de su Espíritu Santo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aquí está hablando del hombre natural. Todos se desvanecieron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Y esto yo lo repito siempre cuando las personas dicen que son buenas o que hicieron algo bueno. Las cosas son relativamente buenas y las cosas que en realidad hacemos buenas son por obediencia a Dios y porque Dios las pone en el corazón. Pero el hombre natural no hace nada bueno. La palabra dice que no. No, pero es que hay personas que son malas, pero un poquito son buenas. No, son malas. Delante de Dios son malas. Porque aún sus acciones buenas están esperando algo en beneficio. Exacto. Aún sus acciones buenas siempre esperan un beneficio. Entonces, delante de Dios, sus acciones no son buenas. Aunque parezcan buenas delante de los hombres. Que hay un hombre que es por allá narcotraficante y le dio dinero a una familia. Qué bueno. No es bueno. Hizo una acción delante de los Dios moralmente, delante de los hombres medianamente buena. Pero haciendo lo bueno. Pero pensando lo malo. Porque el hombre, cuando no hace algo para agradar a Dios, no es algo bueno. Siempre todo lo que usted haga, si no agrada a Dios, usted lo está haciendo en su carne. Amén. Entonces pareciera bueno, pero no es muy bueno del todo. Delante de Dios no es bueno. No hay santo por quien rogar. Exactamente. Porque la persona está haciendo algo con algún beneficio. Lo está haciendo con algún beneficio. Entonces la palabra dice lamentablemente que no hay ninguno bueno. Bueno, y hasta el mismo Jesús lo confrontó y dijo solo hay uno. Ahora, ¿el hombre no puede hacer buenas acciones? Claro que sí. Moralmente puede hacer buenas acciones y las debe hacer. Y mucho más el cristiano. ¿Por qué el cristiano debe hacer buenas obras y buenas acciones? Porque ahora mora el Espíritu Santo de él. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Lo va a guiar a buena obra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero ahora la obra que va a hacer el cristiano ya no va a obedecer a la carne. Ya no va a ser una obra, porque aquí, no, es una obra para glorificar a Dios. Usted se desprende de algo, le da ahora un dinero o le da un alimento a alguien que lo necesite. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sea para la gloria de Dios. Amén. O da una palabra o busca a alguien que esté necesitado para la gloria de Dios. Ya no va a ser para su gloria. Hay mucha gente de estos pastores y cantantes cristianos que dicen darle la gloria a Dios, pero les encantan las cámaras, les encantan los reconocimientos y les encanta todo ese tipo de cosas. Y yo veo entonces a Jesús diciéndole a los fariseos y a los publicanos, ellos tienen su recompensa, ya la tienen ahí. Delante de los hombres tienen su recompensa. Lo que ellos querían ya lo tienen. Quería fama, ahí está tu recompensa. Pero el verdadero que obra con el Espíritu Santo va a darle la gloria a Dios. Lo que hace la derecha no lo separa. Entonces sigue diciendo, todos se desvanecieron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos en su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí va para adelante. Pablo da duro, ¿no? Desde el 10 allá, ¿no? En adelante. Entonces vemos lo que sigue en el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Estos dos versículos, usted tiene que grabárselo y tenerlos por ahí. Dice Pablo, sabemos que todo lo que la ley dice, o sea, todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, refiriéndose a los judíos, ¿verdad? Ellos estaban bajo la ley, toda la ley de Moisés, todo ese montón de mandamientos, ¿verdad? Ellos están bajo la ley. Me perdí. El 19, amén. Todos están bajo la ley, pero que toda boca para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo juicio de Dios, para que toda boca se cierre, porque cuando se le presenta la ley al hombre, el hombre ¿qué tiene que hacer? Cerrar su boca, porque en realidad no puede cumplir todo eso. O sea, la ley es un espejo para el hombre, la ley para el judío era un espejo para él, para que se viera incapacitado, para que dijera, wow, tantos mandamientos, yo no los puedo cumplir. Y por eso es que la ley es un ayo, un bastón para llevar a Cristo, un guía para llevar a Cristo. Pero ellos no entendían eso. Ya, y todavía les dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras que ustedes tienen en la ley que ustedes estudiaron, todos los mandamientos, por esas obras, aunque ustedes las quieran hacer con su fuerza, no pueden ser justificados delante de Dios. Pablo viene hablando que es por la fe. Porque yo ninguno podía cumplir la ley. Ninguno la podía cumplir, pero ellos se jactaban en la ley. Y entonces Pablo está trabajando con ese tipo de personas que se jactaban en la ley. Somos los judíos, no somos como ellos, entonces ¿de qué merecen? ¿Para qué sirvió toda la circuncisión? No, si les aprovechó, les dio la palabra a Dios, los dio a ustedes en el desierto, los sacó de Egipto, tantas cosas, tantas maravillas, ¿cómo va a decir que no aprovechó? Pero su desobediencia. Entonces por mi desobediencia abundó la gracia, entonces, ¿por qué Dios me va a castigar? Ese es el segundo argumento. Dios es justo y Él hará juicio. Él hará juicio. No hay justificación. Entonces dice, por la obra de la ley ningún ser humano será justificado. Y eso lo hemos hablado varias veces aquí, que usted delante de Dios cuando vaya a su presencia, cuando Dios nos lleve, no nos podemos justificar, es que yo hice, yo no maté, yo no robé. Pero yo no soy tan malo porque yo no he matado, porque Dios me va a mandar al infierno si yo no he matado. O sea, usted está creyendo que usted por las obras de la ley, por no haber matado, por no haber robado, usted cree que será justificado, pero Pablo dice aquí que nadie será justificado por las obras de la ley. Todos nosotros tenemos nuestra justicia en fe, en creer en Cristo, que es lo que vamos a ver en los capítulos en adelante. El versículo 21. La justicia es por medio de la fe. Aquí les empieza diciendo, los corta. Por las obras de la ley nadie será justificado. Ustedes lo que hagan no sirve. El hombre es injusto, el hombre es malvado. Ahora, pero entonces, ¿por qué somos justificados? Dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Vean lo que le dice Pablo. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora está haciendo justicia, ahora va a ser justicia. Nos podemos preguntar, ¿pero dónde va a ser justicia? Para el cristiano, la justicia fue en Cristo. Amén. Recuerden lo que pasó, que eso lo hablamos cuando estudiamos la ira de Dios. Dios descargó toda la justicia sobre Cristo. La justicia, ¿cuál justicia? Lo que le tocaba a usted por justicia. Lo que ahora nosotros por fe, reconociendo a Jesús como nuestro Señor, nos tocaba a nosotros eso. Y toda justicia es por fe. Entonces dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nuestra justicia no es por medio de obras, nuestra justicia es por medio de la fe. Somos justificados por creer en Cristo. Aunque no veamos. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice en el versículo 2. No hay diferencia. Y le está diciendo no hay diferencia a los judíos. Porque está tratando con ellos. Dice no hay diferencia. Que si ustedes no creen en Jesucristo, por más obras de la ley que hagan, por más ceremonias que hagan, ustedes no van a ser justificados delante de Dios. Ustedes ya no son pueblo de Dios. ¿Ven lo que está diciendo? ¿Ven cómo está trabajando Pablo? Entonces dice en el versículo 23,
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, nadie se justificará delante de Dios, porque todos pecaron. Todos pecaron. O sea, la justicia de Dios no puede ir en decirle yo soy medianamente bueno. Yo he escuchado personas que dicen, pero yo soy, o sea, ¿por qué Dios? Está bien que Dios mande a un violador al infierno, ese sí se lo merece. Está bien que mande un asesino, pero uno porque dijo una mentirita. Hijo del diablo, por tu padre de la mentira. Una mentira, ¿ok? Aquí la Biblia me dice que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, tanto el adúltero, el fornicario, el pecador, el que dijo la mentirita, tanto como el violador y el asesino. En conclusión, nadie se salva. Estamos hablando que la justicia... Nadie se salva. No. Escuche primero. Obvio lo que acaba de decir Pablo. Pablo está diciendo la vía como salvarse. Vuelvo y repito, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo se manifestó? En Cristo. Dando testimonio de la ley del profeta. Dando testimonio de la ley de los profetas, porque los profetas venían hablando de Cristo. Exacto. Venían hablando del que había de venir. ¿Verdad? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí te respondió. Ahí donde La está fe. la respuesta de eso de que no, si somos salvos por medio de la fe en Cristo. Si no soy salvo por medio de las obras, de lo que yo pude o no pude hacer, ¿soy salvo por qué? Entonces nadie se va a salvar. Puede ser pregunta. Ahora nadie es salvo. Pero no, es que está dando la respuesta aquí. Hay que Salvo por medio de la fe en Jesucristo. la fe. Porque es que Él pagó lo que... Lo pongo así. Siempre lo ponemos más fácil. Usted llega a una corte y ya es culpable de asesinato. Te mata una persona. Ya es culpable de asesinato. El juez... Pero a veces somos asesinos por la mente. Por la lengua. El juez, ¿qué debe hacer? Debe hacer justicia. Si es un juez justo, debe hacer justicia. Y lo lógico es que cárcel, en algunos países tienen la pena de muerte, va a aplicar la ley según el país donde esté, ¿verdad? Ok, la persona puede justificarse por las obras que hizo. Puede decir, bueno, yo maté a esa persona, pero siempre le di comida a los pobres y hice cosas buenas. Nunca hice nada malo. Solo maté a él. Déjeme salir, por favor. Sería un juez justo si lo deja él. No. Entonces, Dios, habla la Biblia que es el juez justo. Que está por encima de los jueces de la tierra. Es el juez justo, no se deja sobornar. Su justicia tiene que ser pagada. Entonces, la única manera que ese juez te pueda dejar ir, ¿cuál es? O pone una fianza muy grande que tú tienes que pagar. Algo que tú no puedes pagar. Imagínate que te diga 200.000 millones, más tienes que hacer un montón de obras comunitarias, más una cosa que es imposible. O sea, tú le dices, no, señor, yo no puedo. Y algunos que no le dan ni fianza. Pero llega un abogado que tiene mucho dinero y confía, y te dice que nada más por la fe que tú tengas en él, ¿crees que yo puedo pagar por ti? ¿Crees que yo le puedo pagar al hombre? Y tú tienes fe en esa persona y le dices, yo creo que tú lo puedes hacer por misericordia a mí. Perdóname por lo que hice. El juez no me está perdonando, pero tú me perdonas. Y entonces viene esa persona y el juez dice, ok, yo voy a proponer algo, dice el juez. Todos los años que te vienen a pedir prisión o la pena de muerte, la única manera que yo te absuelva es que alguien ocupe tu lugar y yo aplique mi justicia sobre esa persona. Es una imputación. Voy a hacer una imputación. Voy a hacer lo que hizo Pilatos cuando dijo Barrabás o Jesús. Voy a hacer exactamente lo mismo. Y esa persona que está a tu lado dice, me entrego por Estela. Yo voy a pagar lo que ella cometió, yo le voy a pagar. Yo me entrego por ella. Ten libertad, ve. Yo me entrego por ella. Es exactamente lo que Jesús hizo. La justicia de Dios la va a cancelar, pero no, el hombre no se va a justificar por sus obras, porque no puede. Pero se va a justificar ¿dónde? ¿Cómo dice aquí? En el 22. La justicia de Dios, por eso es que digo, el 22 es clave. Por medio de la fe en Jesucristo. No solo la fe. Porque acuérdense que la fe es fe, todos creen. La fe en Jesucristo para que todo el que en él cree. Porque, y ahora dice Pablo porque no hay diferencia. Y esto se lo está diciendo a los judíos.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. ¿Por qué fueron justificados? Versículo 24, vamos, leámoslo. Siendo justificados gratuitamente. Por su gracia, mediante la redención que proveyó con Jesús. Pero ¿Quién? proveyó con Jesús. Ajá, Con Cristo Jesús. ajá. Repito, recuerda lo que estaba en el juicio. Y el juez dijo que la única manera que te soltaba era que alguien ocupara tu lugar. Y el juez no va a decir, yo no voy a aplicar justicia. Yo tengo que aplicar justicia, porque soy juez justo. No puedo obviar mi justicia, no puedo decir, no voy a aplicar justicia, dale. No, tengo que aplicar justicia. Pero ¿sobre quién la aplico? Tengo que, o tú, o alguien que se ofrezca por ti. Pero de que tengo que aplicar justicia, la tengo que aplicar. Toda mi ira va a ir en contra de esa persona que va a ocupar tu lugar. Pero es muy difícil que alguien vaya a ocupar ese lugar. Ok, aquí está la respuesta. Ve el versículo 24. Pero si hay alguien. Jesucristo, siendo Cristo. Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 24. Versículo 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, Sí, ahí mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Esa es la Cristo. respuesta. Es la respuesta que usted dijo, nadie se va a salvar. Nadie se salva por lo que él dijo. Nadie se va a salvar porque todo Por lo es que él dijo. Pero la explicación está tácita, sobreentendida de lo que él acaba de decir. El único que pudo tener, Tomar su ocupar lugar. el puesto de todos estos nosotros, los asesinos, los malos y los todos que éramos nosotros, Jesús, el mismo Dios le dio a su hijo usted. Ocupa el Su lugar. propio hijo, Dios que al mío, mismo Padre. Dios, tiene que ir a salvar. ¡Qué amor no puede! ¡Ay, no! Es que mire, no entiende. si vemos todos los capítulos, vamos a hacer un resumen nuevamente pasado. Solo Dios lo hizo. Versículo 24, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, lo que acaba de decir la hermana, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su Ahí justicia, está. a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Vean que su justicia no se quita. No se No quita. se quita. O sea, Dios no hace pasar su justicia. ¿Verdad? Dice, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto la paciencia que tuvo en los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A quién justifica? ¿Al que es de qué? En la fe, ¿A quién justifica Dios? Al que tenga la fe en Jesús. No al que tenga la Ahí fe. vemos algo también, hermano, yéndonos allá al primer Adán. El primer Adán, o sea, entró el pecado en él, ¿no? Tuvo que venir el segundo, que es Cristo. Fíjate, él tenía el pecado y vino Cristo a quitarle. O sea, él es un borrador completo en mi mente. Viene y dice, no, tú hiciste el pecado, ahora yo te quito el pecado. Pero a través de su gran amor y su gracia, porque todos ya no, todos íbamos a vivir al infierno, morir al infierno. Eso era todo el mundo iba para el infierno. Sí, O sea, sí. el amor de Dios sobrepasó a tal manera que no vio ni escatimó al Hijo para que... La respuesta que ella dijo cuando dijiste que yo te hice la pregunta, ¿quién sería capaz de ocupar tu lugar? Y dijiste, nadie va a hacer eso. Nadie va a hacer eso. Exactamente. Exacto, nadie. Ajá. Exactamente, El nadie. El único es Dios, solamente el único que puede ocupar. Ella lo decía humanamente, Sí. pienso yo. Pero en realidad, nadie sería capaz de hacer eso, nada más Cristo. Y es que no solo es que Es nadie. que realmente viéndolo en la justicia de las leyes, donde está el Humano, juez en la vida pues, cotidiana, donde se presenta un juez, no hablemos ya de la parte sino de esta realidad. Nadie va a suplantar a otra persona de que haya matado Sí, X exacto. persona. Voy a decir, sí, yo voy a hacer lo que, yo voy a pagar la pena que tú hiciste. No, eso es muy difícil, eso es lo que yo quise decir. Claro, correcto. Pero claro, yo sé que Dios es el único
que, El único que puede. el único que Salvador puede del en mundo. todo. Y el único Salvador que del cumplía, mundo. el único que cumplía porque el único que cumplía El la único Salvador del cláusula para mundo, poder hacerlo. Sí, Es que nadie podía. Nadie podía. Nadie. Toda la sangre humana estaban dañadas. Entonces luego quedamos en el versículo 26, Amén. que esos versículos, hermano, yo le digo, esos Sí. versículos son clave. ¿De qué? Eso que estudiamos del 21 hasta ahorita hasta el 31, bueno, todos son claves, pero aquí... La vez pasada fue Pedro, ahora es Pablo. Bueno, entonces en el versículo 20, quedamos en el 26, ¿no? Sí, ahí vamos a quedar. Como propiciar, correcto. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que el que es justo, quedamos en el 27. Ahora hace otra vez otra pregunta. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice, entonces, si Pablo habla que todos son iguales, todos están condenados y que la única manera de ser salvo es por la justicia en Cristo, en la fe en Cristo, entonces ahí les pregunta, ¿dónde está la jactancia? Es que se jactan. ¿De qué se jactan si todos somos iguales delante de Dios? En ese sentido. En ese sentido de la salvación no se gana por sus obras, al irse a los judíos, se gana es por la fe en Cristo. Entonces dice, ¿dónde puede estar la jactancia? En el versículo 27. Queda excluida, dice. ¿Por cuál ley? Otra pregunta. Vean cómo vienen las preguntas, esto está interesante. ¿Dónde puede estar la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No. No, sino por la ley de la fe. La jactancia queda excluida porque ya no es ley por obras, ya no es la ley de las obras. Ya no es que yo voy a ser justificado por las obras que yo hago o dejo de hacer, sino por la fe en Jesús. Que eso estamos en el 28, ¿no? 28 ya. 29. Aquí viene con una pregunta, hermana, que esa que a usted le gusta, hermana Eva. Otra pregunta, que Pablo aquí está pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. Ese maestro. Este libro aquí, en esta parte, él tiene que haberle puesto preguntas y respuestas. Sí. Dice, el 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Ahora, después que le dijo todo esto, les hace la pregunta. Entonces, ahora les pregunto, ¿es Dios solamente Dios de los judíos como ustedes creen? Yo les agregaría eso. Dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Otra pregunta. Y luego dice, ciertamente, también de los gentiles. Él mismo la responde en el mismo versículo. Les hace esa pregunta por la jactancia que ellos tenían, por lo que viene trabajando con ellos. Y le dicen, ¿acaso ustedes son el pueblo escogido? Pues no, ciertamente los judíos que por medio de la fe en Jesucristo son adheridos al pueblo de Dios. Dice en el versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los judíos. Cuando se habla de la circuncisión es a ellos. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Vean cómo lo que dice aquí en el versículo 30. Porque Dios es uno. Dios es uno. Y Él justificará por medio de la fe en Cristo a los de la circuncisión. Pero tienen que ¿qué? Hacer obra. Creer en Cristo. Por medio de la fe en Cristo a los de la circuncisión. A los de la circuncisión, a los judíos. Y a los de la incircuncisión por medio de ¿qué también? De la fe. A los dos por lo mismo. Es lo que está diciendo el versículo 30. Claro, ustedes no tienen exclusividad delante de Dios. Ustedes no tienen exclusividad. Es lo que yo a veces digo, ¿no? Las personas que alaban a estas iglesias judaizantes, que ellos les dicen a sus seguidores que hay que unirse al pueblo judío, que hay que hacer los rituales de ellos, que hay que seguir las fiestas de ellos y que hay que seguir guardando la ley, como la jovencita que vino un día. Es que no están entendiendo lo que dice la palabra. No, es que no han entendido, ni lo han leído, no, o quizás su mente. Es por medio de la fe. Si esto lo entendieran o estuviesen aquí para escuchar esta explicación, se les abriría la mente y se vuelven entendidos. Lo que pasa es que su mente está totalmente
ajenos a la verdad de la palabra, de lo que el Espíritu Santo habla aquí, y ellos no tienen entendimiento claro de eso, porque están bajo la ley, creyendo todavía en las obras. Eso es serio. Ahora vamos en el último versículo que está interesante también. Ujú. Leímos el 30 que dice, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, a todos por medio de la Ambas fe. partes. Entonces luego otra pregunta. Sí, la última. Esta es la última. Por ahora. Entonces, Luego, por la fe, bueno, podría entenderse entonces por la fe invalidamos la ley. Ujú. O sea, si todos son justificados nada más por la fe, entonces queda inválida la ley. Pero que terco el que hace la pregunta, porque le acaba de decir Ajá. Pablo, unos versículos anteriores, que la ley era para mostrar el pecado del ser humano. La ley eso es lo que hace. Exacto. No es que quede invalidada, la ley tiene Es validación. que es la que señala el pecado. Exacto. Y les acaba de decir unos versículos atrás también, un capítulo atrás, cuando les dijo que ahora la ley está escrita en los corazones y que ellos son ley porque está escrita, bueno, por eso no está invalidando la ley. Entonces dice, entonces la fe invalida la ley, porque los judíos la ley. Sí. Entonces, ¿qué dice Pablo? de ninguna manera. Otra vez. En ninguna manera, sino, ¿y qué dice? Sino que confirmamos la ley. ¿Por qué se confirma la ley? Porque es verdadera. Porque es verdadera. ¿Qué dice usted, hermano? O sea, la ley y los mandamientos que ellos tienen, ellos lo que pasa es que se cumple lo que hay, la ley dice, no matarás, ¿no? Pero tú lo haces. Entonces, ahí está haciendo una pregunta, dice, luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera. Antes establecemos la ley, porque esta es la ley, acusa y te dice, bueno, no hagas esto. ¿Entiendes? Y la gente lo la gente lo sigue haciendo. Entonces, si yo sigo haciendo lo que me dice Dios que no haga, entonces ¿qué es lo que estoy haciendo? Es lo mismo. Entonces, Pero la ley es hecha ¿qué por estoy Dios. haciendo? La Si, ley- si no deja los mandamientos, que es la ley de Cristo, ¿no? Por eso es que hay Entonces, que obedecerlo. Mira lo que dice aquí. ajá. Una vez más, Pablo argumenta mediante el uso de una pregunta, a la posible pregunta de que si la fe invalida la ley. Pablo responde con una negación enfática. Alguien podría acusar a Pablo de intentar anular o invalidar la ley, al enfatizar que la justificación es por la fe. Exacto. La realidad es otra. Hubo muchos que vivieron bajo la ley, pero fueron justificados por la fe. La ley no fue dada como instrumento de salvación, sino para revelar tanto la santidad de Dios como la pecaminosidad del hombre. Exacto. Sino que confirmamos la ley, la palabra que dice Pablo. Pablo concluye esta sección con una rotunda declaración tocante a su respeto hacia la ley como una parte integral e importantísima de la revelación divina. La función revelatoria de la ley es importante porque jamás nadie se ha declarado justo porque haya sido un estricto guardador de la ley, sino porque ha descansado en la gracia de Dios. Ahora. Vean. Aquí, cuando vemos que dice Pablo, nosotros confirmamos por la ley, que no es que la fe invalida la ley, es confirmada por la ley, porque la ley decía tantas cosas que el ser humano no podía hacer y el que es culpable. Y la ley apuntaba siempre a dónde. Si uno le pone una ley a alguien, este es el argumento de muchos teólogos, si le pusieron la ley a alguien, al ser humano, y Dios sabiendo que pone ley que el ser humano no puede hacer, ¿es por qué? Porque Dios está tratando de poner una ley que sabe que el ser humano no la va a poder cumplir, para que vea a alguien más allá que la puede cumplir por él y tenga fe en ese alguien, en esa persona que fue el sustituto en el juicio. ¿Ve? Entonces por eso nosotros dice Pablo, sino que nosotros confirmamos la ley, porque la estamos confirmando en Cristo. Cristo la cumplió. Cristo cumplió perfectamente lo que nadie pudo cumplir, cumplió la ley. Entonces nosotros la estamos confirmando. ¿Invalida la fe la ley? No la invalida en ninguna manera.
Nosotros la estamos confirmando, se lo estamos mostrando en Cristo. Cristo cumplió la ley y Él es el que está siendo sustituto de nosotros para la Cosa justificación. que no entendieron los judíos, Cosa que no entendieron, no entienden hasta ahora todavía. ni lo entienden. Muchos hasta ahora, inclusive cristianos. Sí, hay hermano. judíos que ya son, Sí, son ya- los judíos. ya han entendido Claro, esto, pero la mayoría pues no. son los judíos mesiánicos. Ellos ya Exacto. son judíos, son del pueblo judío, Sí. pero ya creyeron en Cristo, son justificados por medio de la fe. Ujú. Y hay muchos judíos de ellos que ni siquiera, yo me impresiono porque hay judíos ortodoxos que ni siquiera siguen el rito de la ley, porque entendieron la justificación de Cristo. Mientras que hay cristianos que ni Que no siquiera nacieron piensan- en Israel Santo Dios. y Oye, quieren hacer las cosas los ritos que ya no deberían hacer. ujú. Entonces, Pero bueno, estamos viendo, hermano, que la iglesia evangélica, no todas, ¿no? Pero la mayoría, todos hay que cumplirlo. entonces ¿para qué vino Cristo? Lo que yo digo. Aquí sí hay que, aquí dice, pero si hay que cumplir acá también, eso no se puede negar, no puede quitar ese mismo punto. Yo sé que me ponía acá. Nosotros no negamos que la ley, es que lo que pasa es que ellos tienen esta controversia, de que si nosotros decimos que la misma controversia con Pablo, Ajá. ellos dicen, si ustedes dicen que la salvación es nada más por fe y todo lo que se requiere es creer en Jesucristo, entonces ustedes son libres entonces para robar, para hacer lo que sea, porque ya tuvieron fe en Cristo y no están obrando entonces. Pero es que sabemos que el cristiano no piensa así, porque ese argumento lo vamos a ver también con Pablo cuando dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Eso lo hace de manera de pregunta. Sí, él siempre. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De Y dice ninguna manera. otra vez, de ninguna manera. Obviamente que no. Es como una contradicción, una cosa así. Claro, porque obviamente no, el que sabe que es salvo, primero va a orar, porque el Espíritu Santo mora en él y no va a obrar en contra del Espíritu Santo. Ujú. Segundo, va a ser guiado a orar y va a obedecer. Periódicamente va a obedecer, aunque algunos son muy tercos y no obedecen. Pero periódicamente va a obedecer y va a mostrar ciertamente frutos. Tiene que mostrar algún fruto de arrepentimiento, fruto de muchas cosas. Y ese es lo que habla aquí, ¿no? Hermano, y también puede ser que leen y aplican la palabra a su manera, a su razonamiento. Pasa que, acuérdense que Jesús, cuando le preguntaron que por qué explicaba en parábola, él le dijo, ¿qué le dijo, hermano? A los discípulos. Lo que pasa es que la parábola era para que los que no entendían, tenían que hacerlo de una forma mostrándola, para que los que no y a quienes la entendieron era a los despreciados, a los que Sí. no, porque los de la ley, estaban los judíos, los altos sacerdotes, los que eran estudiados, Supuestamente. no le entendían nada. Nada. Y yo le hablo de esta forma, digo esto, porque es como estas cosas no son reveladas a todos. A todos no se les revela. O sea, cuando alguien tiene el Espíritu Santo y Dios es el que le da la revelación para que entienda estas cosas. Y ellos, aún siendo tan entendidos, no entienden No estas entendían. cosas. No lo entendían porque no tenían el Espíritu Santo. Exacto. Porque no eran humildes de corazón tampoco. Ellos iban con altanería, siempre creyendo que ellos son los que saben. Una jactancia. Entonces, bueno, oremos. Ya se acabó. Ya llegamos a 31. No, hombre, si